Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Lupita, una de las amanecidas. Cori Santiesteban, y adivinen que tengo saludos. Eso me gusta. A ver, empezamos con los saludos, porque este es un episodio más de este podcast que abordamos la discapacidad, la maternidad y el ser mujeres, el mantenernos como mujeres, como esposas, como amigas, como hijas. Y bueno, es un lugar seguro donde usted se puede expresar y abordar temas de interés. Así es. Saludos a Rita Villavicencio de Guaymas, Sonora, a Gina de Guaymas, Sonora, a Carla Grimm de San Carlos, Nuevo Guaymas, y a mi amiga Arlene de la Asociación Red Social Olivos de Tijuana. Nos mira y es fan de nosotros. Y una corrida nacional e internacional de vez en cuando. Muy bien. Bueno, pues yo les quiero presentar el día de hoy. Es nuestra primer invitada. Digo, tuvimos a los amanecidos en el episodio anterior, pero es nuestra primera invitada en el catálogo de expertos para hablar de temas que nos involucran a los padres que digamos de la discapacidad. Y es un gustazo para nosotros. Les queremos presentar a la psicóloga María Mío Orduño Jiménez. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad estoy súper agradecida y súper emocionada de estar aquí. Mira, nosotros estamos muy contentas y muy agradecidas de que hayas aceptado este espacio, porque el tema que les queremos abordar es para nosotras nuevo, pero no es nuevo en el mundo. Sin embargo, creo que es muy recurrente y se llama el síndrome del cuidador. Sí. Que voy a tratar de explicar un poquito cómo lo conocí yo, para de ahí a lo mejor partir, ¿no? O cómo me lo presentaron al síndrome del cuidador, ¿no? Tal vez algunos de quienes nos estén viendo han escuchado el burnout, este agotamiento que se está dando por estrés laboral. Básicamente es eso, pero se te genera cuando tienes a tu cuidado a una persona. Es muy dado que se dé cuando te toca lidiar a mamá, papá, abuelitos, abuelitas, los adultos mayores, ¿no? Que estamos en una dinámica distinta, diferente. Pero me comentaba la experta que me habló de esto, que también se presenta incluso en los profesionistas, es decir, el fisioterapeuta, el enfermero o la enfermera, el médico, el que la señora o el señor que tú les pagas y les pides a favor que se queden cuidando a tu persona, y se empieza a ver como ese involucramiento que te genera un agotamiento que se te desencadena y te representa muchas cosas. Hasta ahí fue donde me hablaron del síndrome del cuidador y yo dije, ¿qué? Que no entiendo nada. ¿Cómo que esto existe? No es tan emocional. No es otro. Imagínense el nivel de intriga de la Corina, que cuando Corina, existe esto. Yo lo tengo. Yo dije, no me estoy peleando porque me lo diagnostiquen. Pero bueno, o sea, ya cuando dijimos, ¿quién más? Levanten la mano, ¿no? ¿Quién más? El síndrome del cuidado. Ahora sí, cuéntanos tú como experta, Mío. ¿Qué es el síndrome del cuidado? El síndrome del cuidado. El síndrome del cuidado, como bien lo dijiste, Lupita, comienza con lo que es la tabla laboral, ¿no? Así es como se comienza a conocer en lo que es lo clínico, en lo que es lo médico, incluso en lo que es lo psicológico. Nada más que, el café está tan rico. Y con cuchara de azúcar, no se enseñó la Cori. Sí, está muy bueno, es muy rico. Pero esto, como bien lo dices, no se presenta en lo laboral, se trabajó mucho en lo que era todo lo industrial, maquiladoras, empresas, sí, el famoso burnout. Pero todo esto también se vino a ver mucho en lo médico, se vio mucho en lo que fue, por ejemplo, la pandemia de COVID, pero ya tiene rato, tiene alrededor de unos 8 o 10 años, si no me equivoco, que también el síndrome del burnout o del cuidador quemado se comienza a trabajar
o se empieza a ver, mejor dicho, con los cuidadores de personas que tienen algún tipo de enfermedad o que son adultos mayores o que tienen algún tipo de discapacidad, etcétera. Dependencia total de alguien, pues. Sí, entonces obviamente no es de la persona que es dependiente, ¿no? Es la persona que está cuidando a la persona, el cuidador, porque comúnmente nos enfocamos en la persona que nos necesita, pero nosotros, los que estamos cuidando, nos desenfocamos completamente de nosotros mismos. Hace medio año, un año alrededor, cuando yo era joven, cuando estaba una cosa. Cuando estaba estudiando la carrera de psicología, me tocó estar un semestre de intercambio de movilidad en Guadalajara, en la UDG. Yo todavía no sabía ni que me iba a dedicar al autismo, nada de esto sabía yo, ¿no? Pero me tocó hacer prácticas en un centro gerontológico. Ahí fue cuando yo empecé a conocer lo que era el síndrome del cuidador. Había una persona, 53, 54 años, si no me equivoco, tenía este señor, había sido catedrático de la UDG, un arquitecto muy, de mucho prestigio en Guadalajara, y empieza con la enfermedad de Alzheimer. Entonces me comentaban, sí. De hecho, vamos a hablar de una cosa y vamos a hablar de otra. Lo que pasa es que hay variantes. Hay una variante, por ejemplo, juvenil que se llama enfermedad de Pick, que a partir de los 28 años se puede llegar a presentar, y el Alzheimer se puede empezar a presentar a partir de los 50 en adelante. Aquí la problemática es que entre más joven la persona comience, o a menor edad comience con esta sintomatología, más rápido es como cursa la enfermedad. Entonces esta persona estaba en un estadio 2, casi brincando al 3, son 3 etapas de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y al señor los hijos lo incluyeron o lo metieron a ese centro gerontológico porque la mamá, que era la que estaba al cuidado por completo del esposo, llevaba en menos de 3 años 2 infartos. Y el médico les había dicho, siendo que era una persona completamente sana hasta antes de la enfermedad del esposo. El médico les dijo, otro infarto más no lo va a resistir. Entonces deciden los hijos internar al papá en este centro, pero yo recuerdo cuando estaba haciendo las prácticas ahí, la señora a las 7 de la mañana se abría el centro y se cerraba a las 12 de la noche al público. Tú llegabas a las 7 de la mañana, mira, todavía me pongo chinita, ya estaba la señora y a las 12 de la noche casi la tenían que correr. Pero pues había personas que estaban también apoyando al cuidado y ella decía que no se iba a estar a gusto si estaba en su casa, que al final de cuentas era su marido y traía todas estas ideas que a lo mejor se iba a poder hacer algo por él. Entonces ahí me empezó a llamar mucho la atención esto y me quedé pensando cómo es que en un momento determinado, por amor, por cariño, por miedo tal vez a perder a esa persona, lo que puede llegar a pasar, te descuidas tanto tú. Entonces comienzo a hacer un trabajo de memoria de proyecto y mi titulación fue una memoria de proyecto de la guía para el cuidador del enfermo de Alzheimer. Yo sin saber que iba a terminar todos estos bretes del trabajo con padres de personas con autismo y todo esto ya me fue llevando, por decirlo de una manera. Sí, bueno, ahorita dices o abordas el ejemplo de esta señora, ¿no? Y creo que aquí es donde se empieza a abrir la diversidad del síndrome del cuidador quemado, ¿no? Care out, debería ser, ¿no? Como el route de care out. Algo así, no sé, ¿verdad? Habría que buscarlo, no sé. Pero bueno, sí. Cuando tenemos, por lo general, por experiencia, no sé si la coincide, y tú que trabajas con papás que lidian la discapacidad de autismo, siempre haremos una persona que está por total con tu persona, ¿no? Que te necesita. ¿Qué significa con esto?
Es la que lleva la agenda, es la que recuerda la sintomatología, es la que recuerda las marcas de productos, es la que recuerda los números que se gastan, es la que hace las bolsas, es la que sabe identificar en el caso, por ejemplo, de mi hijo que no habla. Esa mirada significa esto, este gesto, esto es nuevo, esto ya era, esto había aparecido tantos años. Es como que alguien, ¿no? Alguien se queda liderando el cuidado de esta persona. Ahorita estamos hablando de una discapacidad, pero todos nos ha tocado. A mi mamá le tocó hacerse cargo de mis abuelos. Una señora que era niñera se terminó quedando con mis papás y los diría. No es que yo ya tengo una enfermera y tiene 20 años con nosotros. No es que nuestro nieto es el que le tocó olvidar a mi papá. O sea, siempre hay una persona. Ese es el cuidador del que estamos hablando. Sí. Ahorita dices, bueno, la señora se infartó 2 veces y tenía una salud sana. ¿Qué síntomas te da este síndrome? Porque obviamente empiezas a justificar todo según tu necesidad. Es que me va la espalda porque hice movimientos. Es que no he dormido y luego por eso no estoy tan irritada. No, es que tengo gastritis, pues es como no he dormido porque tenía crisis. Entonces yo creo que es por eso que ando así. Y te empiezan a tronar cosas, ¿no? Y, o sea, y de repente estás con el doctor y al doctor no le cuadra todo lo que llevas. Y dices, soy hipocondríaca. Le van a dar platos para aliviarme o de catedral. No, a mí no me han dicho nada. Fue muy cuidadosa mi doctora, no me dijo nada. Fue muy asertiva. Fíjate que, no, yo sí lo cuento y esa sí es su experiencia, ¿no? Aquí no es del tercero. Trabajar en medios de comunicación es un trabajo muy agotador, sobre todo en el área de noticias, porque es 24/7, ¿no? La noticia no tiene horarios de oficina para suceder y cuando tienes personal a cargo, pues es muy, muy complicado. Y es echarle mucho poco a muchas cosas, ¿no? Y manejar información es muy cruda, que tienes que decir cómo la hago dentro de lo permitido, sabiendo comer a niños, sabiendo comer a adultos mayores. Entonces sí te genera un desastre bastante especial. Cuando yo empecé con alguna sintomatología, yo recuerdo que la doctora me sugirió que investigara el burnout. Me dijo, es que por el perfil de trabajo que tienes, puede que estés hablando de un burnout. Y dije, bueno, a lo mejor sí, pero con salir otros detallitos de tiroides y demás, pues me dice, vamos con calma, o sea, vamos avanzando esto y vamos viendo lo demás. Ahorita tengo 2 años, digo, doctora, ya cambié de trabajo. Sigo en noticias, pero estamos en un modo pro, estamos en casa, soy independiente, trabajo con mi esposo, ya no tengo gente a cargo, que eso ya es mucho descansar, bla, 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 bla. Pero pues fíjate que aquí sigo y ando corriendo, ¿no? Entonces ya me dice, entonces dice, se llama el síndrome del cuidador, donde se empiezan a presentar, me dijo, búscale. Yo no sé si lo tienes, yo no sé, yo no soy quien para diagnosticarlo, pero búscale. Se trata de eso, se trata de esto, porque esa carga emocional que traes, tu cuerpo te la va a gritar, ¿no? Sin necesidad de meternos en cosas espirituales, no, o sea, es mi impresión y me infarté. Tengo miedo, me infarté. Tengo miedo, me dio gastritis. Tengo angustia, me dio colitis. O sea, ¿es real? Pues no. Entonces, cuéntanos tú un poquito. Eso. Y en la verdad, cuando lo van, de hecho me encantó. A ver, no, ¿qué parece? Ya no sabía. Y siempre con el agua se puede decir. No, lo que pasa es que es para ponerlo para meterlo al congelador, por ejemplo, al refri, y se mantenga helado. Ay, o sea, muy grande, muy. No, pues, Corey, ¿tienes síntomas del cuidador? Creo que lo tuve ahora con Enrique y creo que lo tuve con mis hermanos. ¿Te acuerdas que estaba? Sí, es que en el video que te mandé el video en que te dije, mira qué feo caso. Sí. Y que me vamos a platicar tú y yo, y tú me dijiste, ay, que de repente estás viendo un video y te despiertas y dices, uy, esto. Se revivieron muchas cosas de una vez que no supiste cómo se llamaba en ese momento. Ajá, y recordé una de muy, muy, muy atrás con mis hermanos. Y dije, wow, con mis hermanos me pasó, y son mis hermanos. Y me pasó de niños. Entonces dije yo, wow, no puede ser, hay que averiguar más, porque capaz estamos en eso
Y para regresar a la palabra mío, Sí. todo derivó por la cólica conmigo, porque justo yo me estaba enterando de ese síndrome y la cólica me mandó un video muy, muy cruel, muy duro, donde hay un alto suicidio de personas que cuidan, de cuidadores, y en muchos casos deciden también asesinar y después suicidarse, ¿no? Y eso estamos hablando que es una realidad, es una estadística, no es exclusivo de género, no es exclusivo de edades, no es exclusivo de condiciones. Hay mucho, hay de todo tipo. Puede haber al inicio, cuando te estás enfrentando a un diagnóstico, puede ser una edad ya muy madura que tú empiezas a envejecer, la diferencia cuando empiezas a tomar esto. Y pues el video es que me dice Connie, oye, dice, esto es un tema. Y dije, pues es que en esto se desenlaza el cuidador quemado, ¿no? Ese síndrome. Entonces, por eso fue que le dimos premura a tocar ese tema. Fíjate que volviendo a la pregunta que me hacías acerca de cómo reconocerlo, ahorita es muy difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que va a las carreras. Comúnmente tenemos que trabajar, y si no trabajamos en algo de, por ejemplo, con jefe, con esto, o estás trabajando como tú independiente, o estoy en casa y estoy viendo que vendo, porque la realidad es que ahorita no alcanza en lo más mínimo, pues entonces sí es muy difícil el poder reconocer, porque puedo decir, yo estoy muy estresada, me siento muy agotada. Los recibos de la luz que nos llegaron ahora, que nos cobraron hasta la luz al final del túnel y el inicio del siguiente hospital, es como las películas. Todo eso, al final de cuentas, uno puede pensar es que me siento estresada por cómo estamos viviendo tan a prisa. Pero pues obviamente cuando vivimos situaciones de estrés, pues a lo mejor, no sé, el buscar echarnos una buena siestecita, el tratar de dormir bien, el ir a que nos hagan un masaje, el ir a caminar, el hacer alguna situación o algún tipo de pasatiempo o de técnica para reducir el estrés, se va a empezar a reducir. Con el síndrome del cuidador, ¿no? El síndrome del cuidador, comienzas con esa carga emocional que a final de cuentas el cuerpo lo comienza a gritar. Entonces empiezo a sentirme angustiada, estresada, empiezo a mal dormir, empiezo a mal comer, empiezo a tener miedo sobre el futuro que pueda tener, en este caso hablando ya de la discapacidad, el hijo, si ya está más grande, va a poner su niño. Es la preocupación, que es, va a ser enfocada en el recibo de la luz, ya pagué, ya ese me valió, ya me desprendí. Ya no está enfocado en si voy a pagar impuestos o marcar más clientes, no. Ya no está enfocado en si mi jefe me va a correr o no, no. O sea, mi tensión o mi detonante de tensión siempre cae aquí. Sí. O tal vez lo que me pueda dar paz también cae ahí. O no. Por ejemplo, tú dices, mira, si te estresa la luz, te estresa el tráfico, te estresa los clientes y los impuestos, te das un masaje y neta logras entender qué va a pasar y que se va a resolver. Pero si tu detonante de estrés da en tu persona que cuidas, y decir, si él está bien, yo alcanzo la paz. No se alcanza. Okay. Aunque la persona puede estar bien. Voy a hablar de personas porque pues con discapacidad. Para enfocarnos y porque comúnmente la discapacidad la manejamos o la encauzamos hacia los niños, cuando en realidad la discapacidad una persona la va a vivir en todas las etapas de su vida, ¿no? Y más el autismo, que el autismo sabemos que, hablo del autismo porque pues fue Cori por medio del grupo de padres TEA que generamos este contacto. Es una condición de por vida, ¿no? Entonces puede que las cosas estén bien, pueden que, no sé si es una persona que no habla, que empieza a decir algunas palabras, si es, no sé, una persona, vamos a otro tipo de discapacidad, no sé, visual, y le dicen, mira, comienzo a tener ya como que esperanzas a que empiece a ver, pero a pesar de ello, el cuidador o la cuidadora
no se desengancha. Y habló, y si pierde otra vez la habilidad para hablar, dice que va a ver, pero si queda mal en operación. Y esto. Entonces, cuando tienes el síndrome del cuidado, los pensamientos tienden a ser muy fatalistas. Muy fatalistas. Incluso aunque haya ciertos avances, no se alcanzan a ver esos avances o se minimizan los avances, y mucho tiene que ver también nuestra cultura. Yo recuerdo mucho cuando estaba chica que decían, no, es que las cosas van a mejorar, pero después que mejoren, por si acaso viene alguna situación que pueda estar, que pueda cambiar todo. Lo escuchaba mucho, yo no sé, era un pensamiento y que sigue latente, pero ya, como que hemos aprendido a manejarlo, pues. Entonces, esa es una principal característica. Ok, ya las cosas están bien, pero en algún momento se van a poner mal nuevamente. Entonces, no disfrutas. Exactamente, no disfrutas. Es, por ejemplo, que yo digo, ¿no? Yo disfruto cada avance de Enrique, lo celebro, y siempre lo digo como se me gana la lotería, pero vamos a ponerlo en un tono de negatividad, ¿no? Que como si yo hubiera un avance de Enrique y estuviera pensando, pues sí avanzó, pero puede tener ese retroceso que le tenemos los papás del autismo, y ya valió, ¿no? Y ya valió. O sea, es más o menos sí, que así está avanzando, pero va a tener ese retroceso y no se me de la cabeza. Podría caer en eso, sí. Sí, pero deja tú que no nos caiga en eso, pues. El problema está en que cae ese pensamiento fatalista, que se vuelve un pensamiento rumiante, que lo tienes ahí constantemente, que no sabes cómo trabajarlo, que empieza a tener la persona problemas para dormir, porque estoy bien a gusto tratando de dormir, y el Enrique hizo esto, y si al rato tiene un retroceso. Ok. Entonces, y de ahí es que comúnmente se empieza con problemas de insomnio. La persona puede tratar de hacer sus actividades diarias, pero siempre teniendo como ese focus ante la persona que depende de sus cuidados, y empieza a ver otras situaciones, pues así mal duermes, si constantemente tienes el pensamiento rumiante, empiezas a tener crisis muy parecidas a las crisis de ansiedad, puedes empezar por esos pensamientos fatalistas a tener pérdida de la esperanza de vida. No hablo de la esperanza de vida de cantidad de vida, no, sino tener una desesperanza en la vida, y esto te lleva obviamente a esa gastritis, a ese dolor de espalda, a esa hipertensión. Sí. A nadie llegamos con el médico a decirle, tengo pensamientos negativos, me despierto en las noches y luego me puedo pensar cosas malas. No. Llegamos al médico, ay doctor, ¿cómo me duele la cabeza? Yo he hecho días que me duele la cabeza. Sí. Ay doctor, antes cenaba cereal, me cené de no usar, me cae tan mal la leche. Ay doctor, cené unos taquitos, no he podido dormir las 3 noches después de eso. No, me estoy proyectando. No, es que es en serio, pues. Sí, porque entonces tú vas y el doctor te dice, tomes esto para el estómago. Pero no vas a volver a ir a decir, traigo presión baja. Tengo una gravedad, la presión alta. Por el cartón, porque la baja, como que no se le da la importancia que tiene, ¿eh? Todo el mundo piensa que por la presión alta ya te vas a morir. Pero la baja, claro, pero deja tú, o sea, la baja quiere decir agotamiento de tu cuerpo. Entonces algo se está haciendo que el cuerpo está, ¿no? Pero bueno, ya no soy médico. Empiezas a tener esas, conmigo me enronché. Sí. Pero yo nunca soy alérgica, no, me enronché. Oye, es que estoy viendo que la piel está todo muy seca. Y yo una de piel seca, mira la cuello ronchada. Sí, de pronto. No, o sea, lo que me refiero es a eso, pues que es una característica del burnout también, ¿no? Lo que pasa es que el burnout te brinca mucho de un lado porque se convierte en incapacidades, ausencias laborales. Entonces, cada que buscas reemplazo, dices, espérate, pues sí. Hace un rato enfermaste de esto, luego el siguiente te enfermas del otro. Tuviste incapacidades hace tantos días, pues ¿qué estás haciendo, no? Y tú dices, es que en verdad estoy enfermo, pues, ¿no? Es que en verdad estoy enfermo. Y cuando hablas del síndrome del cuidador, es igual, pero la gente también dice, es que estás estresada. Y tú, ¿qué estás estresando, no? O sea, pues natural, pero, ¿qué más? O sea, es llegar con el médico general y decirle así, tengo a alguien a mi cuidado, o ¿cómo? O sea, ¿se puede estar bien? Es que
es como dices, no llegas pensando que tienes a alguien en tu cuidado o pensando que por la persona que estás cuidando tú estás mal. Porque comúnmente la persona que está padeciendo el síndrome del cuidador no está enfocado en sí mismo o en sí misma, pues. Entonces nunca va a llegar a decir, ay, me siento mal porque mi hijo tiene esto, porque mi hija tiene esto otro. Me siento mal porque no estoy haciendo las cosas bien para mi hijo, para mi hija. Pero no vas a llegar a decir eso al médico. No sé si me explico, porque comúnmente un burnout también genera culpas. Un síndrome del cuidador, vamos a manejar así. Ahorita que hablabas del estómago, el año pasado platicando con un gastroenterólogo me decía algo que a mí yo me quedé así con la boca abierta y me maravilló y entendí muchas cosas. Está comprobado que el estómago tiene neuronas, entonces por eso cualquier situación que vivamos de estrés, de tristeza, incluso de alegría también, lo puedes sentir en el estómago. Para mí eso es algo nuevo, entonces dije yo, con razón, dije yo. Entonces, pero dejen también la parte física, la parte de la incapacidad o la parte de la depresión. No duermo, pensamientos catastróficos, voy manejando, en un alto me quedo dormido o en un alto me desenfoco, ¿qué puede llegar a pasar? O estoy cocinando y estoy picando algo y en el agotamiento me llego a cortar un dedo. O pueden suceder muchos accidentes, pues también por eso. Cuando estás dentro de eso, pues no lo ves, ¿no? O sea, no tienes la claridad para esa prevención, ¿se entiende? Es falta de claridad lo que te lleva a esa carencia de salud. Sí. Y eventualmente, pues esa carencia de salud también fue el resultado de no prestarle atención. Y creo que es un tema que la discapacidad lo hemos hablado mucho. El típico, tienes que estar bien para que tu hijo esté bien. Y no es... Entonces es como, ¿en qué momento de la vida yo tengo la oportunidad de estar bien? Porque estamos hablando que el síndrome del cuidador lo reiteramos, ¿no? No le da al entorno, le da a esa persona. Siempre hay una sola persona que se queda a cargo, que esa persona dice, si yo me muero antes que mi persona, ¿quién va a estar a su cuidado? Nadie lo va a cuidar mejor que yo. Es que nadie sabe todo el historial más que yo. Es que y empezamos a llenarnos de esas cosas, pues, ¿no? Que a lo mejor son lo que nos van alejando de esa claridad que necesitamos. Digo, no sé si ando muy mal, regresa. Pero sabes también que tú Vamos a ver, yo soy la psicóloga. Pero, calla, por favor, cuando te toque ella, para el micrófono. No, aquí hay una situación también bastante... Tiene mucho que ver con lo cultural. Vamos a ser sinceros. Podemos estar con una pareja, en un matrimonio, en un libro, lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero comúnmente en quien recae el cuidado de nuestros hijos, tengan alguna discapacidad o no tengan alguna discapacidad, de nosotros las mujeres. Por lo que ustedes quieran, gusten y manden, hay hombres que también, pero es más común que la mujer. Y la mujer sí, aparte, tiene que seguir haciendo las actividades diarias. Entonces, ¿qué otra cosa nos enseñan a nosotros las mujeres? No nos podemos quejar de nuestros plebes. No podemos decir, ay, recuerdo que alguna vez llegué al trabajo, así me sentía mapache, uso panda, les dije, me siento uso panda. ¿Por qué? Pues tengo 3 noches que no duermo porque el chamaco está enfermo. Y una compañera, ¿y te tienes que quejar? Ay, ¿qué es que diga? Le dije, que vengo muy feliz porque llevo 3 noches sin dormir porque el chamaco está, tos y el papá aquí a gusto dormido. Y amo mucho a mi esposo y le agradezco todo lo que hace, pero comúnmente él toca cama y se duerme. Sí, así. Entonces, pero pues son tus hijos, tú decidiste tenerlos, porque eso es lo que nos dicen, pues. Entonces, el decir nosotras, me siento cansada, me siento agobiada, ay, incluso hasta decir, lo voy a decir como tal, me tienen harta los chamacos, así, de eso como el meme, que hagan lo que quieran mientras no me quemen la casa, así. Entonces, pues está mal visto, ya no es una buena mamá, pues. Entonces, ¿cómo vas a ir con un médico a decirle, sabe que traigo un dolorazo en la espalda, un dolorazo en el pecho, un dolorazo de cabeza, porque tiene la madre de los chamacos? O porque mi hijo tiene autismo, tiene síndrome de Down, tiene PCI, tiene 1000 cosas, ¿no? Pero yo tengo que ser esa mamá que tiene que estar bien para que mi hijo esté bien.
cuando es la mentira más grande del mundo, nosotros tenemos que estar bien para nosotros. Esa es la realidad. Entonces, aquí también entra mucho lo cultural, pues también entra mucho la educación que tenemos. Si yo voy y me quejo, porque lo va a ver como una queja, cuando en realidad no es una queja, estás diciendo algo que tú estás experimentando. Muchas salen regañadas, pues más en las instituciones de salud, que el médico tiene 5 minutos para verte, 1 minuto para darte la receta y otro minuto para darte la batalla y que te salgas, pues. ¿Qué sugieres, por ejemplo, a las familias que tenemos la discapacidad, que ahora sabemos que pudiéramos ser candidatas? Digo, estaba hablando de familia en general, ¿no? O sea, papá, mamá o el cuidador de esa persona con discapacidad. Pudiéramos ser candidatos a estar padeciendo un síndrome del cuidador. O sea, ¿qué nos sugieres primero para nosotros revisar y decir, a ver, ¿podrá ser o no? Yo todavía no. Dices, es muy difícil, pero ¿qué nos está viendo ahorita o escuchando? ¿Qué pueden empezar a hacer? Tengo personas con discapacidad, personas de cuidado. Sí, ya, palomitas. Sí. ¿Qué más? Hay que ver lo del foco que les decía. Si yo no me puedo desenfocar de la persona, esté mal o esté bien, ya es otra red flag. ¿Qué preguntas nos podemos hacer para saber que no nos podemos desenfocar? Simplemente eso. Ahorita mi hijo está bien. ¿Yo cómo me siento? ¿Tengo temor? Me siento angustiado, me siento angustiada. Tengo una duda, perdón por interrumpirte. Puede caer así, por ejemplo, en el grupo Sedano, que dicen, es que yo no le puedo dejar a mi hijo a cualquiera. Sí. O yo no lo puedo dejar solo. Sí. ¿Qué? Sí, decía Lupita, es parte de lo que decía, de pensar que no va a haber otra persona que lo vaya a cuidar mejor que tú, o pensar que no va a haber otra persona que pueda en un momento determinado entender lo que él o ella quiere, o a lo mejor tiene una crisis y no sabe cómo tratarlo, o a lo mejor tiene alguna situación y se les escapa de las manos. Entonces ahí que entra el creerse esa superpoderosa que va a tener la solución completa. Forma parte de... Fíjate que yo todavía pienso eso, ¿no? De que nadie va a saber cómo actuar con Enrique, pero yo ya lo empiezo a soltar. Por ejemplo, ahorita yo no estoy ahí con él. Bueno, pero sí era algo muy para mí que yo sabía que, por ejemplo, si... Bueno, Lupita se lo soltaría, pero hay personas que me dicen... o sea, sí... Era pues sí. O sea, hay personas que me han dicho, me lo voy a llevar, y yo, no, yo sí no. Y con esta voz, no, yo sí no. Te lleno de nervios, cosas. Todo, me imagino, hasta lo total, ¿no? Entonces, pero ya, por ejemplo, yo tampoco podía salir sin dejarlo. Ahorita ya lo suelto, ya lo dejo, y si tengo hambre, ya se lo saco. Así, ¿no? O sea, ya empecé yo a soltar. Por eso digo, yo pienso que si lo tuve con Enrique, verdad. Por otras, bueno, todo el tiempo manejando. Conozco una psicóloga muy buena para Bueno, regresamos a eso. Quiero seguir un poquito con ese checklist que uno se tiene que en ese momento que estamos abordando el tema podemos estar diciendo lo tengo, no lo tengo, y no vayamos a que se autodiagnostique y no tenga nada, ¿no? Y bueno, creo que podríamos, ¿qué más preguntarnos? Algo que he escuchado mucho en las familias que lidiamos la discapacidad y que me llama la atención de alguna manera, es que en algún proceso de ese diagnóstico o de esa situación, agarramos a los médicos como nuestros rivales. Para que se le quite el doctor que me dijo que no iba a caminar, ya lo puse a caminar. El doctor me dijo que me iba a durar tantos años, ya llevo tantos. El doctor, se fue el doctor clínicamente lo que dicen los libritos y por alguna razón no está, o sea, qué bueno que no estás ahí, ¿no? Pero siempre, ¿a poco no? Y cualquier familia que conocemos a la discapacidad, traemos ese sentido de, mí de cómo, ¿no? Y como que a veces esa competitividad, ¿no? ¿Qué digo? Si se hace para bien, qué bueno, si te sigue doliendo, qué mal, ¿no? Pero podría ser, o no tiene nada que ver con ese nombre cuidador, es ese checklist. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros recibimos el diagnóstico de la discapacidad de alguno de nuestros hijos, se rompen expectativas y generamos un duelo como tal.
Entonces, si estamos ya sea en las fases de ira, si estamos en la fase de culpa o estamos en la fase de depresión, del duelo, que ese sería pues otro tema bastante interesante, comúnmente podemos generar también el síndrome del cuidador porque no estamos en una fase realista pues de aceptación. Un inter de la fase del duelo Sí, se puede desarrollar escena. es que menciona, Ok. ya sea la ira, ya sea la culpa o ya sea la etapa de la depresión. Entonces, en cualquiera de estas tres básicamente son 5, ¿no? La primera la negación, la segunda la ira, la tercera la culpa, la cuarta la depresión y la quinta la aceptación. Entonces, la negación, como estás en esa etapa de me vale, no es cierto, están llenos de mentiras, viejo loco, vieja loca, seguramente pues estás así como que esas horas y en la aceptación pues ya vives la realidad de... Hay otra situación aquí, muchas veces puede que estés ya alcanzando esa etapa de la aceptación, parte de la aceptación y puedes retroceder por algún detonante. Y si tú retrocedes, si ya estabas tranquila ante la discapacidad de tu hijo, de tu hija y regresas, esa también puede ser alguna situación de un síndrome del cuidador que te lo detone. Bueno, sí que te lo detone. Y hay también aquí otra situación bien importante. ¿Hace cuánto? Y es una pregunta bien básica. ¿Hace cuánto que no hago cosas que disfruto yo? ¿Hace cuánto que no hago cosas que son para mí? Entonces, si tú te preguntas a ti mismo o a ti misma y no tienes respuesta, ya, o sea, Tengo que yo no tenga ese síndrome. Todas las respuestas a ese shady. Ya, no, yo creo que no lo tengo. Pero sí lo digo. Y al sí lo digo. Yo no tengo nada de bolsa, no digo. No, mira que no pego. Sí, es verdad más. Nos estamos integrando los de aquí. voy a salir cobrando. No, el podcast. No, es la verdad. Creo que sería lo más básico, ¿no? El ver que tenemos pensamientos fatalistas, que perdimos la esperanza en un futuro, lo que comúnmente se le llama desesperanza. Puede haber ideación suicida, puede no haber. Si lo hay, pues obviamente pues hay fíjate que no, mucho se ha enfocado la ideación suicida es una cosa, el suicidio es otra. Ideación suicida puede tener cualquier persona en cualquier momento de su vida. Hay quienes viven toda su vida con ideación suicida y nunca se suicidan. Entonces, ese es otro tema también interesantísimo, padrísimo. Ahí me vas a merecer. Y en este caso, muchos dicen, no, pues es que cuando te suicida puede estar, porque la persona está teniendo un curso o está cursando por una depresión, una ansiedad también te puede generar, ideación suicida, aunque no estés deprimido. Entonces, no tiene mucho que ver, pero el cuidador, como tiene un cansancio, un agotamiento extremo, pues entonces sí piensa en el suicidio, pero lo piensa como un tipo, voy a descansar. No es así como que voy a descansar del sufrimiento, sino el sueñito. Recuerdo una paciente que me decía, es que la idea del sueñito eterno como que me hace cosquillitas, decía. Porque es real, pues sí, pues en realidad es eso, pues en realidad es el cansancio tan fuerte que trae la persona. Ok. Hicimos este checklist y parece que coincidimos con muchas cosas. Yo no, ya me imagino que no. Pero vamos pensando que sí. ¿Qué sigue? Me voy al médico, al general, necesito confianza. Y le digo primero, ¿médico cree en el síndrome del cuidador? Sí, creo. Entonces, vamos a platicar. Ya nos vamos al médico que sí cree, ¿no? Que sería la primera pregunta. Médico, ¿usted ha escuchado del síndrome del cuidador? Esas son mentiras. Gracias por comentar. Vámonos. Sí, fíjate que está muy latente, ahorita se está estudiando y se está investigando. Aquí es. ¿Qué voy a decir? ¿Qué empieza? ¿Cómo te sientes? Ni quitarle ni poner. Señora, lo van a decir. No traigo dinero. Dígame que todo. O no funciona así, no me he olvidado. Lo que pasa es que se tiene que hacer toda una evaluación, ¿no?
Se tiene que hacer toda una evaluación. ¿Por qué? Porque si trae junto con el síndrome del cuidador, generó una depresión o generó una ansiedad, ya estoy hablando más de lo emocional, entonces posiblemente sí tenga que tener algún tipo de tratamiento médico. Pero si es el síndrome del cuidador como tal, nada más, nada, como si fuera cualquier cosa, pues puede llevar un tratamiento psicológico. Ahorita, por eso dije los médicos son buenísimos, pero hay veces que los médicos, por lo mismo que normalizan todas las situaciones que ven, pues se les hace algo muy común. Entonces eso, acá medicamentos que son medicamentos para control emocional, control psiquiátrico, pero que no son tan controlados como los que ya te da el psiquiatra. Vamos a ver cómo te va. Cuando en realidad lo primero que tienes que hacer es evaluar. Entonces, desgraciadamente nos falta mucho también en esa cultura médica, a veces la actualización o la empatía incluso, pues. Entonces, llevaría que el cuidador lleve terapia también. Sí, de hecho sí. Fíjate que tengo una pacientita, te voy a mandar el link de esto y tú sabes de quién hablo. Cuando llegó conmigo, tengo que aprender que me digo la pacientita. Cuando llegó conmigo, sí, por confidencialidad no puedo decirlo, pero es cierto. Cuando llegó conmigo, la primera sesión fue a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y a llorar y a llorar y a seguir llorando. Y ahí como que rescaté algunas cosas, ¿no? De lo que me iba diciendo. Entonces yo sí dije, en la primera sesión dije, yo creo que trae está cursando una depresión muy fuerte. Es una persona que tiene un hijo con discapacidad y tiene una niña pequeña que está en la etapa de que ando sí. Entonces pues andaba con todo, ¿no? El punto aquí es que cuando ya hago la evaluación con ella, no tiene depresión, no tiene ansiedad y es el puro burnout. Entonces, el síndrome del cuidador, mejor dicho. Entonces ha ido mejorando bastante y no ha habido necesidad de medicación cuando ella y yo pensábamos que a lo mejor iba a ocupar medicación. Entonces yo sí la verdad recomiendo bastante. Obviamente que el médico te evalúe, sí, para ver si no hay algún problema de hipotiroidismo, si no hay algún problema a nivel sanguíneo, etcétera, que te pueda llevar a generar este tipo de situaciones emocionales. Y ya una vez que se descarte, pues entonces sí verlo el tratamiento psicológico. Yo sé que el tratamiento psicológico cuesta, pero ponerte uñas cuesta, hacerte extensiones en pestañas cuesta, irte a comer unos ojos cuesta. Sí. Entonces, le tenemos que invertir a nuestra salud mental, porque si nos duele algo, vamos con el médico, pero cuando nos duele el alma, ¿qué hacemos? Sí, voy a ver los TikTok de fulanito, fulanita, y ahí viene a la Y hay para todos, pues hay lugares donde se da atención gratuita, hay lugares donde te cobran cantidades módicas, es buscarle. Yo doy tratamientos psicológicos y me amoldo también mucho a lo que la persona pueda pagar. Crítica de protección está y yo creo que es buscándole. Y mío, ¿se cura? El síndrome del cuidador, se aprende a vivir con él, se controla. Sí se cura. Sí se cura, siempre y cuando no haya una comorbilidad aparte. Por ejemplo, una depresión. Una depresión. Perdón, pero puede una depresión, un trastorno bipolar que se haya generado un tipo de trastorno mental. Sí. Porque queremos dejar, por lo menos yo quiero dejar muy claro que no es cualquier cosita esto, ¿no? O sea, sí es fuerte y la pregunta es por lo mismo que lo voy a hacer. Si no nos detectamos, en este caso, con un síndrome del cuidador, ¿qué puede llegar a pasar? Se puede llegar a cursar una depresión grave, se puede llegar a generar una ansiedad. El síndrome del cuidador comúnmente te genera insomnio. La triada perfecta para poder decir que una persona puede llegar a un acto suicida es la depresión, la ansiedad y el insomnio.
los tres juntos te pueden llevar a. Entonces sí, la verdad no creo bastante importante. ¿Puedo hacer un pequeño gol? Sí, lo que pasa es que hoy estamos el 13 y el 24 de octubre vamos a dar un taller. Se llama No te pierdas tú, es taller de cuidadores de padres, de taller de amor propio se llama, para cuidadores de personas con TEA. Lo pueden buscar en mi página, SCOFPA, la página, ahí viene la información del taller y se habla acerca de todo eso, del autocuidado, de cómo vivir. Se empieza primero con lo que es el diagnóstico, el impacto, después con los autocuidados y termina con lo que son los proyectos de vida y todo lo que tú tienes que realizar para poder vivir con una esperanza y darle un sentido de vida, porque el diagnóstico no es el inicio, no es el final, perdón, es el inicio. ¿Conoces? Hacemos el flyer y luego a las páginas de las amanecidas y ahí lo pasamos a compartir si les interesa. Tenemos mucha gente de fuera y lo van a pasar digital. El 13 de octubre va a ser modalidad virtual y el 24 va a ser presencial. Va a ser el sábado, son sábados los 2 días y va a ser de 4 de la tarde a 9 de la noche. ¿Tiene costo? Sí, cuesta $600 ¿Sí? Y por pronto pago ahora en el mes de septiembre 500. Ok. Y si a alguien le interesa, se puede contactar y decir, oye, a ver, te lo aparto con 200, la otra semana te doy otro, y así, y se cubre antes de que se puede llegar. Yo no soy la logística, pero creo que la persona de la logística se puede llegar a algún acuerdo con él. No digo, es que hablar de cuando tú ya buscas ayuda porque careces de salud, sea física o emocional, es porque ya te gastaste mucho en otras cosas. Sí. A empezar ya te gastaste la claridad. Entonces ya lo poquito de energía y claridad que tenías, pues ya te ha hecho llegar a una bola de nieve donde dices, ya no puedo más, ya no puedo con el dolor de algo, ya no puedo con el insomnio, ya no puedo con algo. Entonces a veces dices, mira, es que aquí hay una puerta que podría ser. Y a mí me da mucha tristeza cuando a veces dicen es por dinero que no se puede. Entonces todavía estamos en tiempo, o sea, sí. Por eso me atrevo a preguntarlo, pues. Entonces ver la manera de cómo sí. Y sobre todo porque es parte del camino solitario, ¿no? Que vivimos en la discapacidad, de que cuando dices, ¿y quién va a cuidar a mi persona mientras yo me conecto al taller? ¿No? Que eso es otro signo que también dices, ¿quién va a hacer lo que yo tengo que hacer? O sea, no es como el toma 4 del 1, pues no, con este ya doble del reverse y ya no, o sea, sabe esa persona y estamos como en un círculo vicioso, pues, y aquí yo creo que aparte de dar a conocer ese síndrome es que se quede la gente con qué puede hacer, cómo puede estar mejor y con la esperanza de que esto se puede curar. O sea, no es algo que te va a sacar para siempre y que tampoco te va a quitar pues el sentimiento de responsabilidad, el amor que le tienes a esa persona, el compromiso que has hecho con esa persona, las crisis reales de esa persona. No, nada más te va a enseñar, me imagino yo, a abrazar esa situación, a resolverla con paz, a planear a lo mejor tus horarios, tus tiempos, empezar a encontrar ese sueño reponedor que necesitabas para ver todo más claro, ¿no? O sea, creo que por ahí va la promesa, ¿no? Y al final de cuentas, no es lo que se busca con este taller, es reencontrarte contigo mismo. Porque por eso se llama No te pierdas tú. Porque en el camino de los padres de discapacidad nos perdemos. Y digo nos perdemos, sí, soy psicóloga, pero tengo un niño con autismo. Y sí, y yo me perdí durante mucho tiempo. Igual que nosotros. Sí. Sí, es parte de... Sí. La cosa es encontrarte, reponerte y ver todos esos daños colaterales que nos quedan a veces. Sí. Que decimos, sí, yo lo he dicho riéndome, pero es una realidad. O sea, me están gustando que tengo, porque algo tengo, pero yo creo que pues, si no tengo igual. O sea, y el burro tampoco no lo tengo, ¿no? Pero tú dices, sí, o sea, sí son consecuencias, sí merma mi salud. Sí, eso, o sea, el cuidador va a tener consecuencias. Eso es un hecho. Y otra cosa, puede quitarte la carga del síndrome del cuidador. Pero si afectó algo a nivel de salud, eso vas a tener... No voy a hablar a la señora con sus infantos, pues. Sí.
Por ejemplo, ahí yo digo, yo de mi familia, mi familia natural, de donde vengo, todos mis hermanos, es bien chistoso porque todos mis hermanos, toda mi familia padece del estómago. Yo era de resfriar en esta casa porque yo jamás, nunca así en mi estómago. Llego aquí, ya teniendo a Enrique, teniendo todo encima, como dice Lupita, pues llegas tú con el doctor y dices, tengo tantos días así, y yo duré como 15 días tirada en la cama, me quería levantar, y las piernas me flaqueaban y me iba para abajo, no querían comer nada, que yo no coma, es grave. Entonces, por fin llegué con el doctor, y me dice, ¿por qué no había venido? Y yo, ¿cómo van a subir a un camión estando mal del estómago? O sea, con 45 minutos de diferencia, o sea, ya me hice como 3, 4 veces. No, o sea, no, tengo que esperarme. Y fue donde ambos tuve cositas con la colitis nerviosa, todo lo que daba. Fue en esa época, cuando caí con el estado de sal, estado del cuerpo. Calmarse en mi vida y no sabía identificar qué era lo que tenía. Porque nunca había tenido. Oye, bien, tú bueno que te daba rights. Y creo que ahí fue donde yo empecé a caer mucho en esto, fíjate. Digo, ya mi cuerpo, y eso me lo hizo ver Lupita, te grita el cuerpo de una u otra forma. Te grita, ahí está, algo pasa ahí. Amiga, ¿cómo me responsabilizas si queda grabado? No, es que si no, por favor. No. Es que la verdad, desde que yo conocía a Lupita siempre me dicen cosas que me quedo yo. Es cierto, o sea, he aprendido muchas cosas de ella. La verdad, me dice, me habla y parece que me dice, hey, y aprendo algo. Siempre aprendo. Dale, pongo a pasar de mismo modo, gente. Pero no, al contrario, me volvió los pies en la tierra. ¿Con qué cerramos, mío? Aparte de que nos vas a dar tus datos, porque imagino que también das consultas digitales, ¿no? Sí. Digo, las amanecidas somos, como dicen, nadie es profeta de su tierra. Las amanecidas son muy internacionales y bendito Dios se está abriendo brecha. Pero sabemos que hay muchas familias que te ocupan, ¿no? Que te ocupan a distancia, que te ocupan a lo mejor en la intimidad de su hogar, de su cocina, cuando se van los demás a trabajar y quieren llorar y decir, yo no sé si tengo eso, tengo miedo, o estoy cansada, o no sé, ¿no? Yo creo que cada quien sabemos con qué lidiamos, no que nos hace sentir bien, lastimosamente, pero sí sabemos con qué lidiamos. ¿Cómo te encuentran? Me encuentran en Facebook como SIC María Sotli. Me dijeron mío, pero mi nombre es Sotli. No me olvides en agua, por favor. María. A ver, SIC de psicóloga. S dice P-S-I ¿no? María Sotli Rodrigo Jiménez, o me encuentran como GOFPA, Centro de Orientación para Familiares y Personas autistas. Es como qué misteriosa la mío, no te puedes poner ahí, María. No, es que vivo me gusta así. Pobre mío, así para que la gente te encuentre fácil. Es muy grave. No, igual por aquí tenemos la tarjetita y la compartimos en las redes porque la gente tenga todo eso y sepa cómo encontrarte un inbox o algo, pues. Sí, brindo también la atención virtual y la presencial. Yo encantada de poder acompañar, porque eso es algo que surgió a raíz de eso, pues. O sea, si yo hubiese tenido el acompañamiento, muchas cosas me hubiera ahorrado. Entonces hay mucho trabajo aquí, a lo mejor decimos carente para nuestros hijos, cuando en realidad no es carente, pero no hay trabajo para los padres, y también trabajo con adolescentes y adultos autistas. Pero eso es otra historia, dijo la nana Goya. ¿Con qué cierro? Cierro con algo muy importante. Es una frase que a mí me quedó muy grabada y casi siempre las digo cuando Cori me invitó a participar en Manos a la Obra por el Autismo. Lo comenté también en la plática que di. Hay algo que nosotros tendremos que hacer, y es pensar en el futuro de nuestros hijos cuando no estemos. Eso no nos debe de preocupar.
nos debe de preocupar lo que estamos haciendo hoy, porque hoy estamos. Independientemente, eso lo veo en el quehacer como padres. Si lo pongo en el quehacer como persona, como individuo, ¿qué estoy haciendo yo en este momento por mí que estoy? Entonces yo lo cerraría con eso. Vida tenemos una mientras no se nos compruebe lo contrario. Nos tocó esto, ¿por qué nos tocó? No sabemos. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos. Por la cola dice mi marido choreo. Bueno. Que por los cuernos nunca. Por la cola. Bueno, por la cola, por lo que sea, pero el punto aquí es que no vamos a vivir ni victimizándonos, ni martirizándonos, porque vida es una, que hay que usarla, hay que vivirla. Voy a reír, voy a tratar de vivir la vida, Ya le dije, voy a cantar en el micrófono. Ya lo había disparado. Mi Cori, algo por lo que quieras cerrar. Ay, estoy enfermita, así que por eso casi no hablé. Pues, sí, creo que pensé, dijo, casi no voy a hablarte, creo. Cuando dijo que yo creo que es grave, iba a decir que no hables de ser más grave. Ya conocen. Bueno, chicos, yo solamente pues con un consejito, no sé si lo quieren agarrar o no, yo sí considero que es muy importante que acudan a terapia como cuidadores, como padres, porque el estar bien con uno mismo genera muchas cosas. Genera cosas buenas para ti, para tu familia y para quien te ocupa. En este caso, pues puede ser tu hijo, tu padre, un sobrino o un familiar que esté ahí. Vayan a terapia, busquen a la persona adecuada, a la persona que los pueda guiar, que les pueda que les pueda sanar su alma. La verdad, busquen ayuda. Bueno, yo, pues que soy yo para dar consejos, ¿verdad? Pero yo con lo que me quedaría es en aceptar que necesitamos ayuda. Y si usted no quiere todavía extrapolar ayuda médica, ayuda psicológica, está bien. Pero necesitamos ayuda a veces para enseñarnos que nos gusta, que somos felices, que nos hace felices. Ocupamos ayuda a veces para que alguien cocine por nosotros y va a saber rico, para que alguien limpie, a lo mejor no tan bien como nosotros, pero van a limpiar. A veces necesitamos ayuda para que alguien nos ayude a mover a nuestra persona con discapacidad y aceptarla. No nos damos cuenta, pero nos va guiando al estar bien. Entonces, necesitar ayuda para un consejo, para que te escuchen, para un cómo lo hiciste más fácil o cómo parece que a ti no te duele, también está bien. Y eventualmente nos vamos a dar cuenta si necesitamos ir a que nos controlen la presión o a que nos controlen el alma o a algo, ¿no? Pero darnos cuenta que en este mundo es en conjunto y hay que encontrar quién es ese conjunto con uno, y porque no está escrito para nadie, pues. Entonces hay quien se quiere sumar y eso es con quien hay que estar. Así es. Mil gracias, amigo. Mil gracias a ustedes. Agradecida, sumamente honrada y sumamente emocionada. No, hombre. Agradecida a nosotras, sobre todo porque es un tema que por experiencia lo has vivido, experiencia laboral y experiencia personal. Y pues no, felices nosotras. Vamos a comprobar aquí todos los datos para encontrarla a ella y para encontrar este taller. Si usted se anima, si usted cree que le puede servir, acuérdense que hay modalidad presencial y modalidad virtual. Y la cosa es cómo sumarla en nuestras vidas. A lo mejor nos van a decir algo que ya sabemos, pero nos van a confirmar que ya lo sabíamos. Entonces siempre se gana. Cuídense mucho, mil gracias. Este fue un capítulo más de Las Amanecidas, el síndrome del cuidador. Bye bye.